técnicas, académicas, perdón. Esta actividad queda registrada, esta actividad queda grabada. Tenemos el día de hoy al doctor Ángel Serpa. El doctor Ángel Serpa es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster egresado de la Universidad de Glasgow en Reino Unido. Ha sido juez titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Creo que era la sala 6. No, Ángel, la sala 6. No, bueno, estuve en varias salas, en la 5, la 4, la 9. Sí. Además, el doctor Ángel Serpa, además de ser un jurista, un investigador, es profesor de pre y posgrado, tanto de la Universidad Central de Venezuela, incluso lo fue aquí también en la Universidad Católica Santa Rosa, Universidad Santa María y otras universidades del país. Es autor, ensayista, es conferencista nacional y extranjero y posee un canal de YouTube que es obligatoria referencia. Es parte de ese listado de bibliográfico que ustedes deben de tener allí en su biblioteca. Así que en lo que ustedes puedan, accedan al canal YouTube Ángel Serpa Aponte. Canal YouTube Jurídico Penal Ángel Serpa Aponte. Bien, el día de hoy el doctor Ángel Serpa nos va a hablar de la importancia que tiene para el derecho penal, es decir, como presupuesto mínimo determinar la relación de causalidad, ¿no? Fíjense ustedes qué importancia tiene que si Pedro toma un arma y mata a Juan, eso es un delito instantáneo. Se consuma de manera inmediata. La transición entre la acción y el resultado es inmediata, pues no genera mayores problemas. A mató a B y se verifica un nexo causal. La muerte de B es simplemente la consecuencia causal del comportamiento de A. Pero ¿qué pasa si A dispara a B? B cae herido, es trasladado al hospital periférico de Katia y allí recibe una mala praxis médica donde finalmente fallece. Ese resultado es la consecuencia causal de A. ¿Qué hacemos allí? Es importante determinar entonces, precisar hasta qué punto el autor o el agente tiene dominio de esa causalidad. Eso ha sido desarrollado a lo largo prácticamente de más de 100 años por la doctrina. Klaus Rosin ha venido trabajando en esa materia y hoy por hoy una de las teorías, la teoría de la causación adecuada, la teoría de la relevancia jurídica, hay múltiples teorías allí. Hoy por hoy creo que está más en boga la teoría de la imputación objetiva, que trabaja sobre ciertos criterios como la creación de un riesgo no permitido, como el aumento del riesgo permitido, el ámbito de protección de la norma, ese resultado está tutelado, protegido allí en la norma cuando fue elaborada por el legislador. Sobre esto entonces nos va a hablar el doctor Ángel Serpa con una dinámica pedagógica que nos va a llevar en profundidad al tema de interés el día de hoy. Así que, doctor Ángel Serpa, el canal, este canal de actualidad penal, pues es todo suyo. Bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias, Roger López. Antiguamente me estaban viendo tomándome un chocolatito, pues porque no he desayunado, dada la hora, 8 de la mañana de un día sábado. Entiendo, Roger, que tus alumnos que están por acá presentes son alumnos de pregrado, ¿no? Es así, ¿no? Correcto, doctor. Sí, todos ellos son alumnos de pregrado, sección los Son sábados. Son alumnos de pregrado, entonces tengo que bajar un poquito el nivel porque entiendo que con esta asignatura es la primera vez que ustedes tienen una aproximación con respecto al derecho penal. Lo que manifestaba el doctor Roger suele suceder en casi en todas las universidades. Hay un derecho penal general, derecho penal 1 se denomina, luego viene un derecho penal 2, en la cual se analizan los diferentes tipos de familias de delitos que se encuentran tipificados tanto en el Código Penal como en cuerpos de ilicitud penal colateral. Y luego nos encontramos con un derecho procesal penal, que es un derecho adjetivo. Por lo menos
en una de las dos universidades donde yo imparto clases, la Universidad Central, que es mi alma mater, hay un pequeño inconveniente allí porque se ve Derecho Penal 1 en segundo año, luego se ve Derecho Penal 2 en tercer año, y luego vuelven a ver los alumnos Derecho Penal, pero Derecho Procesal Penal en quinto año, un solo año, y entonces queda ese hiato, ese hueco allí de cuarto año, en donde de forma alguna se ve nada de derecho penal. Entonces hay como una especie de falta de calistenia, pues se pierde como el ejercicio, como cuando alguien está constantemente ejercitándote y deja de hacerlo. Entonces hay ese hueco allí en donde entre tercer año y quinto año no se ve nada de derecho penal. Y luego a nivel de práctica, habemos algunos profesores que damos práctica de derecho penal, pero no es una de las materias que son más escogidas. En general la gente le tiene como cierto miedo al derecho penal, porque esto se ha estudiado, ¿no? La gente empieza a estudiar derecho, generalmente cuando se hace encuestas, ¿por qué tú quieres estudiar derecho? Y generalmente cuando hablan de algún tipo de respuesta es por temas vinculados al derecho penal. Entonces es por el interés del derecho penal, ¿verdad? La película, las series, etcétera. Y en el desarrollo de la carrera, como que le van tomando miedo a ese derecho penal porque no era lo que creían ver a nivel de lo que veían en las películas, etcétera, sino que hay un tema fundamental que es el que nos ocupa, que es el tema de la dogmática jurídico-penal. Es decir, la dogmática jurídico-penal, mecanismo que permite la interpretación del porqué de la responsabilidad penal. Entonces, bueno, dicho esto, yo quiero en primer lugar, dado que entiendo que aquí hay problemas con el tiempo, entonces que igualito ha de estar concentrado en 40 minutos, de las cuales ya se han ido, ¿qué? 11 minutos y tanto, entiendo, o más. Entonces, el tema de la relación de causalidad en el ámbito de la responsabilidad penal. Mis estimados, vamos a hablar de la responsabilidad penal en primer lugar. ¿Por qué alguien es responsable penalmente? Y yo quisiera que ustedes lo sinonímicamente, es decir, como una especie de simbología, como una especie de ejemplo, hacerme mucho más didáctico, tú empezarás a ver el asunto como alguien que quiere ir de una planta baja a un primer piso. ¿Okay? Para ir de esa planta baja a ese primer piso, tienes que pasar por diferentes escaleras, ¿ok? Diferentes escalones en ese pasillo. El primer escalón sería el escalón de la tipicidad. Tipicidad. Para poder hablar de la responsabilidad penal, se debe cumplir con el llamado principio de legalidad, que está descrito en el artículo 49.6 de la Constitución, pero que en el Código Penal basta con abrir la primera etapa del Código Penal. Basta con ver el artículo primero del Código Penal para que te veas allí que el primer escalón de la responsabilidad es el principio de tipicidad. Es así como las dos manos que le pertenecen a un cuerpo, en donde el hecho que se cometió debe calzar perfectamente con la descripción de ese hecho. Es decir, las dos manos que le pertenecen a un cuerpo deben ser exactamente iguales, las líneas, los dedos, etcétera, exactamente. Entonces, ese hecho que se cometió debe calzar perfectamente con la descripción del hecho que se ha establecido en una previa pauta de ley. Nullum crimen, nulla pena, sine lege, sine lex, certa, scripta. Venía del viejo derecho romano, los resaca, ¿verdad? Lo entresaca de allí aquel César Bonacera, becaria o becaría de los delitos y de las penas, año 1764, el famoso Tat Bestan de Ernest Belling, ¿verdad? Comienzo del siglo XIX. Entonces, la tipicidad. Entonces, ese hecho tiene que calzar perfectamente en una descripción típica. Si ese hecho no calza perfectamente en esa descripción típica, pasemos a otra cosa, ¿ok? Entonces, no será relevante para el derecho penal. A lo mejor es relevante para otro tipo de derecho,
A lo mejor allí lo que ocurrió fue un incumplimiento contractual. Bueno, vámonos al derecho civil. A lo mejor hubo el pago de un canon de arrendamiento. Vámonos al derecho inquilinario. Abandono del domicilio conyugal. A lo mejor es importante para una causal de divorcio. Pero es como cuando te dice, bueno, en esta oficina no es. Siquiera ve a la del lado. Perdona, Ángel, el micrófono. ¿Se te apagó el micrófono? ¿Pero me escuchaban desde antes o nunca me habían escuchado? ¿Primera vez? Hasta la piscina, hasta la piscina. Te escuchamos todo, pero los 5 segundos o los últimos 5 segundos. A veces el tema es complejo, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, ese tipo penal tiene elementos descriptivos, tiene elementos valorativos, tiene elementos axiológicos. A veces el legislador realiza, tipifica norma y pareciera que todo el mundo entiende, ¿verdad? Una norma, por ejemplo, la palabra secuestro en una norma. El legislador parece que todo el mundo entiende lo que es secuestro. Entonces, digamos coloquialmente, e imagínate, la palabra secuestro tiene variadas acepciones. Privación de la libertad, mantener en cautiverio, exigencia del pago de rescate, pago del rescate y liberación. Todo en una simple palabra. Aborto, pareciera que todo el mundo entiende coloquialmente lo que es aborto. Interrupción de la gestación. Claro, hay elementos del tipo que a veces se explican. Por ejemplo, yo siempre abordo el tema de la violación, ¿verdad? Entonces, la violación es francamente descriptiva en el artículo 374, casi pornográficamente. Penetración por vía anal, vaginal, oral, con algún componente de la genitalidad o algún componente de la corporeidad que tenga capacidad penetrante, que tenga capacidad fálica, pero no dice nada de cuál fue la intención del que violó. Entonces, ahí nos adentramos en el segundo elemento de la responsabilidad penal, que es la llamada culpabilidad. El segundo escalón, ¿ok? Culpabilidad. Entonces, por favor, hay muchas palabras en el derecho penal hispano, castellano, que empiezan con C, pero hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo culpabilidad que culpa, que causalidad y que causación. Fíjate que hay muchas palabras que comienzan con C. Hay que tener sumo cuidado. Entonces, bueno, nadie puede ser responsable de la comisión de un delito, en primer lugar, si no está voluntariamente concebido, si no está en conciencia. ¿Ok? Entonces, aquí pareciera que hay dos términos, voluntad y conciencia. Por lo menos yo debo estar en un estado de conciencia. La conciencia es una circunstancia que me conduce a hablar de una voluntad o de la realización de un hecho. ¿Cómo yo sé si lo hago voluntariamente? Bueno, en primer lugar debo estar consciente. ¿Okay? Si estoy dormido, sonámbulo, si tengo una enfermedad mental que resta conciencia y libertad, mal yo puedo hablar de voluntad. ¿Ok? Entonces, el segundo escalón es la culpabilidad. Entonces, se suele hablar, bueno, imagínate, del siglo XIX, finales del siglo XIX, uno de los padres, uno de los maestros del causalismo, von List, ¿ok? Luego es superado un tanto por el finalismo, Belsel y otros, pero von List, ¿verdad? Nos hablaba de la culpabilidad, lo que se denomina la noción psicologista de la culpabilidad. Y decía que la culpabilidad era el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Si yo te hablo de la palabra psíquico, ya tú te empiezas a enredar y empiezas a decir, ah, bueno, si es psíquico es porque el tipo está loco, es porque el tipo tiene una enfermedad. Si el tipo está loco, si tiene una enfermedad, pasemos a otra cosa. No hay acción. Es decir, cuando von List hablaba del llamado nexo psíquico, lo que quería referir en primer lugar en un estado de conciencia, a partir de la cual, existiendo la libertad, y la libertad es algo que es
consustancial, fundamental. Si no existiera libertad para la realización de conducta, mal se podría derivar responsabilidad penal. Si no existiera libertad, mal se podría hablar de la culpabilidad. ¿Qué es lo que hablamos de la libertad? Bueno, aquel famoso concepto del libre albedrío. Cada quien sabe lo bueno y lo malo de realizar determinadas conductas. Cualquiera que esté en conciencia imprime una voluntad hacia lo bueno y hacia lo malo. Quizás una vez un gran jurista venezolano, Fernando Fernández, hace como 10 años o más, se puso a sacar la cuenta de cuántos delitos existen en Venezuela y le dio la bicoca, algo así como de 1.200 delitos. Tú sabes que el artículo 60 del Código Penal establece que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. El hecho de que tú no sepas que determinada conducta es un delito no te excusa de ser responsable. A lo mejor yo estoy hablando contigo ahorita en este momento y sin saberlo estoy cometiendo un delito, ¿verdad? A lo mejor el solo hecho de que ustedes me estén viendo ya estarían cometiendo un delito. Quizá, imagínate, si hay 1.200 delitos, es decir, ni que tú estudies una especialidad en derecho penal, una especialidad en legislación penal, puedes tener la bicoca, saber de los 1.200 delitos. Pero entonces ahí se te habla de la ignorancia de la ley no excusa el cumplimiento. Y uno tendría que añadirle, claro, si yo he tenido la posibilidad de tener ese conocimiento, si yo vengo de Holanda, en donde todo el mundo se pone bajo una estatua, ¿verdad? A fumarse como dicen, un cachito de marihuana bajo una estatua porque está permitido, ¿verdad? Bien, entonces yo agarro y me monto en un avión y llego a Caracas, llego al aeropuerto de Maiquetía, me bajo en la camionetica, me voy a la Plaza Bolívar, donde está la estatua del Libertador y las palomas, y me pongo debajo a meterme el cachito de marihuana. Pero ¿qué posibilidad habría tenido yo de saber que eso, si es que fuese un delito, ¿verdad? En determinadas circunstancias. Imagínense, hay países que todavía tienen tipificado el homosexualismo como delito, ¿verdad? Hay países muy extraños, ¿verdad? En donde todavía el suicidio en grado de frustración, es decir, el suicida que no terminó matándose, es considerado un delito, porque no solamente la vida la protege su propio titular, sino el otro. Bueno, hasta hace poco aquí en Venezuela, el adulterio era un delito. Por cierto, un delito muy, muy, muy injusto, porque solamente era adúltera la mujer. Entonces, la mujer adúltera que yacía con quien no era su marido. Por cierto, el que no era su marido ni siquiera era coautor, era un cómplice, ¿verdad? Un cómplice necesario. Bueno, el Tribunal Supremo anuló ese delito de adulterio. Por favor, no se estén sobando las manos. Todavía sigue siendo causal de divorcio. En esta oficina no es, en la penal no es, pero en otras, como causal de divorcio, sigue existiendo el adulterio. Entonces, bueno, esa teoría de la culpabilidad, esa teoría psicologista, parece que ha venido siendo superada, ¿verdad? Y ahora se habla de la teoría normativista de la culpabilidad, es decir, que a alguien se le exige responsabilidad a partir de el hecho que esa conducta se encuentra tipificada en una pauta de ley, es injusta, y yo haya tenido la posibilidad de conocer el carácter antijurídico. Y allí pasamos al tercer nivel, la tercera escalera. La primera es la de la tipicidad. La segunda es la de la culpabilidad, ¿ok? Y la tercera es la de la antijuridicidad. Óiganme bien, antijuridicidad. Esta es la más difícil de explicar, ese tercer escalón, ¿ok? Acuérdense que estamos hablando para establecer responsabilidad penal. Primero hay que el hecho ser típico. Segundo, debe haber culpabilidad en quien lo realice. Tercero, antijuridicidad. Se suele decir clásicamente que la antijuridicidad es el desvalor de la acción con respecto al derecho. Es decir, esa acción es antijurídica.
Porque si fuese jurídica, a pesar de ser típica, existen las llamadas causas de justificación. A ver, me explico. El primer escalón, la tipicidad, la tienes allí expresa, normativa. Artículo primero del Código Penal. Y además el artículo 49.6 de la Constitución. La segunda, la de la culpabilidad, la vas a encontrar allí en el Código Penal, artículo 61, aquella llamada presunción de culpabilidad dolosa. Más o menos, palabras menos, palabras más, ese artículo 61 del Código Penal te indica que el que es responsable penalmente lo es teniendo la intención de realizar el hecho. Porque cuando el legislador quiere una responsabilidad penal sin dolo, sin intención, él se toma la molestia de expresarla expresamente en el tipo penal. Por eso es que se dice que la culpabilidad se dividiría en dolo y culpa. Dolo, intención, que es lo que lo sustenta filosóficamente, la libertad, el albedrío. Entonces, en el dolo pongo intencionalmente una puesta en peligro de un bien jurídico ejecutando una acción. En la culpa, no confundas culpabilidad con culpa. La culpa es la realización de una conducta por negligencia, impericia, imprudencia, desatención normativa. ¿Qué es lo que justifica la culpabilidad culposa? El incumplimiento de objetivos, deberes de cuidado. A ti la vida te pones deberes de cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, si estudiaste una profesión, lex artis, sabes que tienes que operar como médico, tienes que cortar la pierna para curarla, no puedes realizar una mala praxis médica. Si eres salvavidas en una playa de Macuto, sabes que tienes que tener mucho tino en ir a salvar a alguien que se esté ahogando, porque a lo mejor, y yo siempre repito el ejemplo, un Viernes Santo, un lunes de carnaval, se está ahogando alguien en la playa, pero la playa está llena de gente acostada, ¿ok? Y no vaya a ser que tú te vas corriendo como salvavidas a salvar al que se está ahogando y le pongas el pie en la cara que alguien que esté acostado allí y lo desnuques, pues, por ir a salvar al otro. O sea, tienes que realizar conductas que se te imponen, deberes de cuidado, de una forma perita, de una forma no imprudente, no negligente. Por cierto que no son la mayoría de los delitos culposos. La mayoría de los delitos son dolosos. Repito, el 61 del Código Penal establece. Es decir, se entiende que hay una presunción de culpabilidad dolosa. El legislador no va a estar como con una computadora, ¿verdad? Entonces tú agarras todos los delitos, 1200, si es que hay, y le vas a colocar la palabra intencionalmente, intencionalmente, intencionalmente. El que intencionalmente mata, el que intencionalmente viola, el que intencionalmente hurte. Se supone que cuando se realiza esa conducta se está realizando de forma dolosa, porque cuando se quiere una responsabilidad diferenciada, el legislador se toma la molestia. Por cierto, el 0,0,0,01% de los delitos serán culposos. La gran mayoría de los delitos son de carácter doloso. Casi con los 10 dedos en la mano se podría contar, ¿verdad? Homicidio culposo, lesiones culposas, peculado culposo, legitimación culposa de capital, muerte, discapacidad total o permanente en la realización de o muerte en la realización de actividad laboral, ley orgánica de prevención y condiciones y medio ambiente del trabajo. Entonces, la antijuricidad es la más difícil de explicar, porque a pesar de que tiene un origen normativo, ¿dónde está el sustento de la antijuricidad? ¿Dónde está el desvalor de la acción con el derecho? En la propia sanción. Fíjate cómo están establecidas las normas. Las normas nos indican no mates, no violes, no hurtes, sino el precepto jurídico penal te indica que porque has matado será sancionado, que porque has hurtado será sancionado,
Entonces, la fuente de la antijuridicidad es una fuente fundamentalmente normativa, es decir, es a partir de la propia sanción. Lo que sí se explica en el Código Penal son las causas de justificación, los que hacen a ese hecho no antijurídico y sí jurídico. Legítima defensa, ejercicio de profesión o cargo, cumplimiento del deber, defensa putativa y muchas otras. ¿Ok? Entonces, bueno, ya parece que ya ese hombre es responsable penalmente, porque su conducta es típica, es culpable, es decir, hay voluntad, hay conciencia, hay antijurídica, tercer escalón, no hay nada que lo justifique, y en el último escalón tendríamos la punibilidad. Si todo lo anterior se hace bien, pues más nada, pues hay que responsabilizarlo penalmente. Mas, sin embargo, en esa responsabilidad penal todavía tenemos que hacer ciertas precisiones, porque a lo mejor no lo hizo como autor, sino como cómplice. A lo mejor lo hizo como determinador. Hay que individualizar la pena. A lo mejor esa persona lo hizo teniendo entre 18 y 21 años de edad. Entonces se aplican las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, atenuantes, agravantes. A lo mejor hay un problema de concurso de delitos. Lo hizo conjuntamente con otro delito y hay que tratar de individualizar. O a lo mejor, mis estimados, a pesar de todo lo anterior, cuando ya estamos llegando al primer piso, ¿para dónde vas tú? No eres responsable penalmente. Oye, pero ¿cómo no va a ser si el hecho es típico, es culpable, es antijurídico? Bueno, porque existe una excusa absolutoria.